Hola, buenos días, señor. ¿Es usted el señor Colt Gray? Sí, señor. El tirador de la escuela Apalachee. Colt Gray ha hecho su primera comparecencia ante el tribunal por los cargos en su contra en relación con el tiroteo. A medida que avanzaba el procedimiento, Gray hizo un movimiento impactante que dejó a todos sin palabras. En este video, voy a hacer una inmersión profunda en las acciones de Colt Gray y su conducta en la corte. El tirador de Apalachee comparece ante el tribunal. Tras el tiroteo ocurrido en la escuela de Apalachee el 4 de septiembre, el autor de los disparos, identificado posteriormente como Colt Gray, fue inmediatamente detenido y actualmente se encuentra recluido en el Departamento de Justicia de Menores de Georgia. Según la ley de Georgia, los menores de entre 13 y 17 años que cometen delitos graves son juzgados automáticamente como adultos. Sin embargo, a pesar de que su caso ha sido trasladado al sistema de adultos, el joven de 14 años permanecerá bajo custodia juvenil hasta que cumpla 17 años. Colt se enfrenta actualmente a 4 cargos de delito grave de asesinato, un cargo de gran peso y consecuencias. Su primera comparecencia ante el tribunal tuvo lugar el viernes 6 de septiembre de 2024 en un juzgado del condado de Barrow. Cuando Colt entró en la sala, el traqueteo de sus grilletes llenó el aire hasta que tomó asiento junto a su abogado. Hola, buenos días, señor. ¿Es usted el señor Colt Gray? Sí, señor. Mi nombre es Curry Mingledorf y estoy asignado a presidir los procedimientos de esta mañana. Aunque el juicio fue grabado por las cámaras, el rostro de Colt estaba cubierto en su mayor parte por su larga melena rubia. Tras sentarse junto a su abogado, el joven de 14 años fue acusado de 4 cargos de asesinato. En esencia, se le acusa de 4 delitos de asesinato. Quiero que sepa que la pena máxima podría ser la pena de muerte, de cadena perpetua. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Colt no se declaró culpable. Al final del procedimiento, Colt fue escoltado fuera de la sala del tribunal con grilletes alrededor de sus muñecas y pies. Mientras continúa la investigación sobre el tiroteo, las autoridades han centrado su atención en el padre de Colt, Colin Gray. Colin, de 54 años, ha sido acusado de 4 cargos de homicidio involuntario, 2 cargos de asesinato en segundo grado y 8 cargos de crueldad con los niños. Estos cargos se derivan de las acciones, o mejor dicho, de las inacciones de Colin, que supuestamente permitieron que se produjera esta tragedia. El hecho de que Colin permitiera a sabiendas que su hijo poseyera un arma ha dado lugar a estos graves cargos contra él. Antes de que se anunciaran los cargos, 2 fuentes policiales revelaron que Colin había comprado el rifle AR, utilizado en el tiroteo como regalo de vacaciones para su hijo en diciembre de 2023. Esta compra se produjo meses después de que las autoridades contactaran inicialmente con Colin y su familia durante la investigación sobre la amenaza de tiroteo en la escuela. La decisión de regalar semejante arma a un adolescente, especialmente a uno que había sido investigado previamente por amenazas, plantea numerosas cuestiones sobre la responsabilidad y el juicio de los padres. El cargo de homicidio involuntario implica que las acciones de Colin, aunque no tenían la intención de causar daño, provocaron la muerte de 4 personas. En este caso, la acusación sugiere que las acciones de Colin fueron imprudentes y negligentes. Esto no es ninguna sorpresa, porque el sistema legal hace a los padres y tutores responsables de las acciones de sus hijos menores de edad, especialmente cuando esas acciones conducen a resultados tan trágicos. Los cargos de asesinato en segundo grado indican que las acciones de Colin no fueron premeditadas, sino que se llevaron a cabo con desprecio por la vida humana. Las implicaciones legales de estos cargos son graves, ya que conllevan importantes penas de prisión y reflejan la gravedad de la negligencia de Colin. Los 8 cargos de crueldad con los niños también arrojan luz sobre el impacto de las acciones de Colin en las jóvenes vidas afectadas por el tiroteo. Estos cargos sugieren que la decisión de Colin de proporcionar un arma a Colt podría considerarse una forma de maltrato infantil. El director del FBI, Chris Hossey, se dirigió a los medios de comunicación y declaró que los cargos contra el señor Gray son consecuencia de haber permitido a sabiendas que su hijo Colt poseyera un arma de fuego mortal. Según el director Hossey, al proporcionar a Colt un arma mortal, Colin incumplió su deber de proteger no solo a su hijo, sino también a los alumnos y al personal del Instituto Apalachee. Aunque se han dado a conocer algunos detalles del tiroteo, muchos se han preguntado exactamente cómo padre e hijo acabaron enfrentándose juntos a tantos cargos. Todo comenzó la mañana del 4 de septiembre de 2024, cuando se recibió una escalofriante llamada de advertencia en el Instituto Apalachee. El autor de la llamada, cuya identidad se desconoce,
dijo que ese día 5 escuelas serían atacadas, siendo Apalachee la primera. Colt Gray, de 14 años, alumno del Instituto de Apalachee, había estado esa mañana en su clase de álgebra. Sus compañeros de clase describieron más tarde su comportamiento como tranquilo y algo retraído. Aproximadamente a las 9:45 de la mañana, Gray salió de su clase de álgebra. La puerta, que se cerraba automáticamente, le obligó a llamar para volver a entrar. Cuando un compañero vio que Gray iba armado con una pistola, se negó a dejarle volver al aula. Al negársele la entrada, Gray se dio la vuelta y empezó a disparar. Los testigos dijeron haber oído entre 10 y 15 disparos hacia una clase cercana. El sonido de los disparos resonó por los pasillos, sembrando el pánico entre alumnos y profesores. Un alumno contó que había oído unos 10 disparos. Al principio, algunos alumnos pensaron que se trataba de un simulacro o una broma, hasta que oyeron a un agente gritar a alguien que bajara el arma. Al darse cuenta de la realidad de la situación, alumnos y profesores tomaron medidas inmediatas para protegerse. En una clase, el profesor intentó investigar los ruidos, pero rápidamente le indicaron que cerrara la puerta con llave. La clase selló entonces la puerta con objetos y se escondió, con la esperanza de no ser vista. Otro alumno describió que había oído a alguien aporrear la puerta y gritar «¡Abran!» varias veces antes de que se oyeran disparos y gritos. Alrededor de las 10:20 de la mañana, el colegio fue clausurado. Las fuerzas del orden respondieron rápidamente, y la patrulla del estado de Georgia y otros organismos llegaron al lugar en cuestión de minutos. El director de la Oficina de Investigación de Georgia confirmó más tarde que la oficina del sheriff recibió llamadas de un tirador activo en la escuela sobre las 10:20 hora local. Los agentes de recursos de la escuela se enfrentaron al sospechoso, y en cuestión de minutos, Colt Gray se entregó a ellos sin más incidentes. Los alumnos fueron evacuados al campo de fútbol de la escuela. Cabe señalar que la respuesta rápida y coordinada de las fuerzas del orden, incluidas la Patrulla Estatal de Georgia y la Oficina de Investigación de Georgia, desempeñó un papel importante en la gestión de la crisis. Los heridos fueron trasladados rápidamente a hospitales locales, como el Piedmont Athens Regional Hospital de Athens y el Grady Memorial Hospital de Atlanta. En ambos hospitales, todos los afectados fueron tratados de diversas lesiones, desde heridas de bala hasta ataques de pánico. El gobernador Brian Kemp dirigió todos los recursos estatales disponibles para ayudar en el lugar del tiroteo. La comunidad de Winder quedó conmocionada por los acontecimientos de aquel día, mientras empezaba a asimilar la gravedad de la tragedia que se había desencadenado en el Instituto Apalachee. Cuando el polvo se asentó, se confirmaron las identidades de las víctimas fallecidas. Los alumnos de 14 años, Mason Schermerhorn y Christian Angulo, la querida profesora Cristina Irimie y el profesor y entrenador Richard Aspinwall perdieron la vida en el trágico suceso. Otro profesor y 8 alumnos resultaron heridos en el tiroteo. El sospechoso, Colt Gray, fue detenido por las fuerzas del orden en el lugar de los hechos. En un principio, las fuerzas del orden no revelaron su nombre, describiéndolo únicamente como un varón de 14 años. Sin embargo, el director de la Oficina de Investigación de Georgia, Chris Hosey, lo identificó posteriormente como Colt Gray. El tiroteo en la escuela de Apalachee es el 45º tiroteo escolar de 2024 y el más mortífero en Estados Unidos desde la masacre de marzo de 2023 en la escuela de Covenant de Nashville, en la que murieron 6 personas. Tras la revelación de la identidad del tirador, muchas personas han empezado a preguntarse si su educación jugó un papel en sus acciones mortales. Incluso ha salido a la luz que había señales de lo que estaba por venir en las acciones anteriores de Colt. El tirador y sus víctimas. Los primeros años de vida de Colt Gray y su entorno familiar parecerían normales al observador casual, pero no podrían estar más lejos de la realidad. El padre de Colt era un ávido cazador, y como tal, había armas de caza por toda la casa. Sin que él lo supiera, esta afición ocuparía más tarde un lugar central en la investigación de un tiroteo en un colegio. Uno de los momentos más significativos en los primeros años de la vida de Colt se produjo en mayo de 2023, cuando el FBI recibió información anónima sobre las amenazas en línea que supuestamente había hecho. Estas amenazas incluían fotos de armas, lo que alarmó a muchos. El FBI entrevistó a Colt y a su padre, pero Colt negó haber hecho las amenazas. Su padre aseguró a los agentes que Colt, que entonces tenía 13 años, no tenía acceso sin supervisión a las armas de caza de su casa. A pesar de la gravedad de las amenazas, no existía causa probable para una detención, y el caso se cerró con una advertencia a las escuelas locales para que vigilaran a Colt. Este incidente fue una oportunidad perdida de intervención. Las señales de alarma estaban ahí, pero sin pruebas concretas ni amenazas directas. Colt asistía al Instituto Apalachee, donde estudiaba entre unos 1.900 alumnos.
Sus interacciones con compañeros y profesores no suscitaban preocupaciones significativas y no había casos específicos de angustia o ira documentados en sus registros públicos. El comportamiento de Colt en la escuela no se consideró alarmante y no tenía un gran círculo de amigos. La visita del FBI en mayo de 2023 fue un momento que puso de manifiesto posibles problemas, pero sin pruebas concretas ni una amenaza directa, las fuerzas del orden tenían las manos atadas. A pesar de la naturaleza preocupante de las amenazas, el FBI no encontró ningún motivo digno de arresto y decidió no tomar más medidas. Esta decisión también se vio respaldada por la declaración del padre de Colt. Tras esta interacción con el FBI, Colt volvió a su rutina en el Instituto Apalache. No se produjeron cambios significativos en su comportamiento que llamaran la atención de profesores o compañeros. Siguió asistiendo a clase y participando en las actividades escolares sin suscitar mayores preocupaciones. Sin embargo, la falta de signos visibles no significaba que todo fuera normal bajo la superficie. Las acciones de Colt, el 4 de septiembre, provocaron la muerte de 4 personas, 2 alumnos y 2 profesores. La primera víctima, Mason Schermerhorn, un estudiante de 14 años, había empezado recientemente en el Instituto Apalache. Descrito por sus amigos y familiares como una persona alegre y optimista, Mason tenía una actitud maravillosa ante la vida. Aquel fatídico día, había enviado un mensaje de texto a su madre para asegurarle que estaba a salvo y que se había refugiado en un baño. Trágicamente, la vida de Mason se truncó, dejando a su familia y amigos para hacer frente a una pérdida inimaginable. La siguiente víctima fue Christian Angulo, otro estudiante de 14 años. Su hermana mayor, Lisette Angulo, lo describía como un chico muy bueno y de actitud tranquila. Los amigos de Christian, que le conocían desde la escuela secundaria, se negaron en redondo al conocer la noticia de su muerte. La tercera víctima, Cristina Irimi, profesora de matemáticas de 53 años, estaba dando clase cuando se produjo el ataque. Cristina, que se había trasladado a Estados Unidos desde Rumanía hacía más de 2 décadas, era conocida por su paciencia y su carácter bondadoso. Era una profesora muy querida que tenía un don para trabajar con los jóvenes. La dedicación de Cristina a sus alumnos y a la comunidad quedó patente en su empeño por enseñar danza tradicional rumana a los niños. La última víctima fue Richard Aspinwall, profesor de matemáticas de 39 años y coordinador defensivo del equipo de fútbol americano de la escuela. Richard fue elogiado como un gran padre, hombre y padre que amaba profundamente a sus 2 hijas y a su esposa. Su pasión por el fútbol y su dedicación a sus alumnos eran bien conocidas y respetadas en la comunidad. Otros 8 alumnos y un profesor resultaron heridos en el ataque. El profesor, identificado como David Phoenix, fue operado tras recibir un disparo en la cadera. Su hija expresó su alivio y gratitud por su supervivencia. No se ha revelado la identidad de los 8 alumnos heridos, pero la policía ha declarado que se espera que todos los heridos en el ataque se recuperen. En los días posteriores a la tragedia, la respuesta de la comunidad estuvo marcada por una oleada de apoyo y solidaridad. Rápidamente se organizaron vigilias y actos conmemorativos para honrar a las víctimas y crear un espacio de duelo colectivo. Una de las conmemoraciones más emotivas tuvo lugar en la propia escuela, donde alumnos, profesores y miembros de la comunidad se reunieron para presentar sus respetos. Las familias de las víctimas recibieron un apoyo abrumador de la comunidad. Se organizaron campañas de recaudación de fondos y donativos para ayudar a sufragar los gastos funerarios y proporcionar ayuda económica a las familias afectadas. Se crearon páginas GoFundMe para cada una de las víctimas, y la respuesta fue inmediata y generosa. La familia de Mason Schermerhorn se sintió profundamente conmovida por las muestras de cariño y apoyo. La familia de Christian Angulo también sintió el apoyo de la comunidad. Su hermana mayor, Lisette Angulo, se sintió abrumada por la amabilidad y generosidad mostrada por amigos, vecinos e incluso desconocidos. Se creó la página GoFundMe para el funeral de Christian. La Iglesia Ortodoxa Rumana local, de la que Cristina Irimi era miembro activo, celebró un servicio especial en su honor. El párroco, Nicolae Klempus, habló de su compromiso con la comunidad y de su don para trabajar con los jóvenes. La campaña GoFundMe, lanzada para apoyar a la familia de Cristina, también recibió una avalancha de donaciones, lo que refleja la alta estima que se tenía por ella. Richard Aspinwall fue un mentor y un modelo para muchos. Su impacto fue tal que el entrenador jefe de la escuela, Mike Hancock, no tenía más que cosas buenas que decir de él. Los homenajes a Richard llovieron de sus compañeros de deporte, que lo recordaban como una persona abnegada y dedicada. Tras el tiroteo, las familias de las víctimas y toda la comunidad se han volcado en conseguir justicia para sus seres queridos.
Por eso, se está dando publicidad a los procedimientos judiciales y el mundo está expectante por ver el resultado. La sentencia del tribunal. El periplo legal de Colt Gray y su padre no ha hecho más que empezar, y lo más probable es que sea un proceso largo y de resultado incierto. Sin embargo, echar un vistazo a anteriores tiroteos escolares de naturaleza similar puede dar una idea de lo que está por venir. El primer tirador, cuyo caso es similar al de Colt, es Ethan Crumbley, el adolescente que llevó a cabo el tiroteo del Instituto de Oxford en 2021. El 30 de noviembre de 2021 comenzó como cualquier otro día en el Instituto de Oxford, en el municipio de Oxford, Michigan. Los estudiantes se movían entre las clases, charlando con los amigos y preparándose para sus próximas lecciones. Pero para Ethan Crumbley, de 15 años, este día era cualquier cosa menos ordinario. Aproximadamente a las 12:51 horas, Ethan entró en un cuarto de baño con una mochila. Dentro, sacó una pistola semiautomática de 9 milímetros, un arma que pronto traería un horror inimaginable a los pasillos del Instituto Oxford. Al salir del cuarto de baño, Ethan empezó a disparar a diestro y siniestro por los pasillos, disparando indiscriminadamente a los alumnos que se movían entre las clases o se apresuraban a ponerse a cubierto. El sonido de los disparos resonó en toda la escuela, sembrando el pánico entre los alumnos y el personal. El tiroteo duró unos 5 minutos, pero a los que estaban dentro del colegio les pareció una eternidad. Los alumnos corrieron para salvar sus vidas, escondiéndose en las aulas y detrás de cualquier refugio que pudieran encontrar. La rapidez mental y la valentía de los alumnos y el personal impidieron que Ethan entrara en las aulas, lo que pudo salvar innumerables vidas. Las primeras llamadas al 911 se hicieron casi de inmediato, y las fuerzas del orden respondieron con notable rapidez. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Oakland llegaron al lugar en cuestión de minutos. Ethan Crumbley fue detenido poco después de iniciarse el tiroteo. No opuso resistencia cuando los agentes lo detuvieron, poniendo fin a la amenaza inmediata. Cuando la situación quedó bajo control, llegó el personal médico de urgencias para atender a los heridos. 7 estudiantes resultaron heridos en el ataque, y su rápido traslado a hospitales cercanos fue crucial para salvarles la vida. Trágicamente, 4 estudiantes perdieron la vida ese día. En las horas siguientes al tiroteo, las fuerzas del orden celebraron una conferencia de prensa para informar sobre la situación. El sheriff Michael Bouchard, de la oficina del sheriff del condado de Oakland, confirmó los detalles del ataque y elogió la rápida respuesta de sus agentes. Una vez neutralizada la amenaza inmediata, comenzó en serio la investigación del tiroteo en el Instituto de Oxford. Las fuerzas del orden y los equipos forenses recorrieron meticulosamente la escena del crimen, reuniendo pruebas para reconstruir los acontecimientos que condujeron a la tragedia. Entre las pruebas recogidas se encontraban los efectos personales de Ethan Crumbley, incluido un diario y vídeos que revelaban sus inquietantes intenciones. En estos materiales, Ethan había expresado su deseo de cometer actos violentos, lo que proporciona una visión escalofriante de su mentalidad antes del ataque. La investigación también descubrió detalles preocupantes sobre el comportamiento de Ethan en los meses anteriores al tiroteo. Los informes indicaban que había mostrado signos de angustia y tendencias violentas, como el envío de mensajes de texto perturbadores a su madre y la realización de dibujos violentos. A pesar de estas señales de alarma, no se intervino en su salud mental. Ethan Crumbley fue acusado de múltiples delitos graves, entre ellos asesinato en primer grado y terrorismo con resultado de muerte. Inicialmente detenido sin fianza, Ethan se declaró inocente e indicó que planeaba presentar una defensa por demencia. Sin embargo, en octubre de 2022, se declaró culpable de todos los cargos, retirando su defensa por demencia. En septiembre de 2023, un juez dictaminó que Ethan Crumbley podía optar a cadena perpetua sin libertad condicional. El 8 de diciembre de 2023, fue sentenciado formalmente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 24 años adicionales. Los procedimientos legales no terminaron con la sentencia de Ethan. Sus padres, Jennifer y James Crumbley, se enfrentaron a cargos de homicidio involuntario por su papel en la tragedia. Se les acusaba de no haber asegurado el arma de fuego utilizada en el tiroteo y de haber ignorado claras señales de advertencia sobre el comportamiento problemático de su hijo. Se declararon inocentes de los cargos y se les impuso una fianza de $500,000 a cada uno. El caso contra ellos atrajo una gran atención mediática, destacando la inusual decisión de responsabilizar a los padres en un tiroteo escolar. Los juicios de Jennifer y James Crumbley se celebraron por separado a principios de 2024. Los fiscales hicieron hincapié en su negligencia al facilitar a Ethan el acceso a un arma de fuego
y no actuar ante las señales de advertencia de sus tendencias violentas. La defensa argumentó que los padres no eran directamente responsables de las acciones de su hijo. En febrero de 2024, Jennifer Crumbley fue declarada culpable de homicidio involuntario. Semanas después, el 14 de marzo, James Crumbley también fue declarado culpable de todos los cargos. Ambos fueron condenados a penas de entre 10 y 15 años de prisión, un resultado poco frecuente y significativo en el contexto de los tiroteos escolares. Otro tirador escolar cuyos padres se enfrentan actualmente a cargos judiciales es Kosta Kekmanović. Kekmanović estuvo detrás del tiroteo de la escuela de Belgrado. El 3 de mayo de 2023, Kosta Kekmanović, de 13 años, desencadenó un espeluznante ataque en la escuela primaria modelo Vladislav Ribnikar, que se saldó con la muerte de 10 personas, entre ellas 9 estudiantes y un guardia de seguridad. Kosta llegó a la escuela portando una CZ-75 Shadow 2 de 9 milímetros y una Ruger Mk3, ambas de propiedad legal de su padre. Había pasado un mes planeando el ataque, seleccionando objetivos específicos y aulas. Su primera víctima fue el guardia de seguridad de la escuela, que recibió un disparo mortal cuando intentaba proteger a los alumnos. Kekmanović se desplazó por la escuela, atacando a alumnos y profesores. Sus acciones no fueron aleatorias. Tenía una lista de objetivos y sabía exactamente dónde encontrarlos. Las víctimas, 9 estudiantes y un guardia de seguridad, fueron abatidas en cuestión de minutos. La escena fue realmente horrible, con estudiantes heridos y miembros del personal buscando desesperadamente seguridad y ayuda. Se alertó inmediatamente a la policía y se enviaron unidades a la escuela. En cuestión de minutos, las fuerzas del orden llegaron al lugar. Kekmanović, consciente de la gravedad de sus actos y de la inminente llegada de las autoridades, se entregó a la policía sin oponer resistencia. Fue detenido. Su rostro no mostraba ninguna expresión ni remordimiento visible. Al iniciarse la investigación sobre el tiroteo, empezaron a surgir detalles sobre los antecedentes y las acciones de Kekmanović. Se le describía como un estudiante tranquilo y de éxito académico que se había incorporado recientemente a la clase contra la que atentó. A pesar de su apariencia externa de normalidad, Kekmanović había albergado oscuros pensamientos y planeado meticulosamente el ataque. Sus motivos no estaban claros y las autoridades indagaron en su vida personal en busca de respuestas. Debido a su edad, Kekmanović no podía enfrentarse a cargos penales en virtud de la legislación serbia, que fija la edad mínima de responsabilidad penal en 14 años. En su lugar, fue puesto bajo el cuidado de un hospital psiquiátrico de Belgrado, donde sería sometido a evaluación y tratamiento. Las evaluaciones tenían como objetivo determinar si Kekmanović tenía algún problema de salud mental subyacente que pudiera haber contribuido a sus acciones. Los resultados de estas evaluaciones fueron cruciales para comprender el contexto más amplio de la tragedia y fundamentar futuras medidas preventivas. La decisión de no acusarle penalmente suscitó un acalorado debate sobre la idoneidad de las leyes vigentes y la necesidad de reformarlas. Pronto, el foco jurídico se desplazó rápidamente hacia los padres de Kekmanović. La gravedad de la situación exigía una rendición de cuentas, y el sistema judicial serbio actuó con rapidez para abordar las aparentes deficiencias en la seguridad de las armas de fuego en el hogar de Kekmanović. El padre, propietario de la CZ-75 Shadow 2 y la Ruger Mk3 utilizadas en el ataque, se enfrentó a cargos por actos contra la seguridad pública. Entre las acusaciones que pesaban sobre él, figuraba la de haber asegurado incorrectamente las armas de fuego, lo que permitió a su hijo de 13 años acceder a ellas con facilidad. La madre, por su parte, fue acusada de tenencia delictiva de un arma, ya que la investigación reveló una negligencia significativa en el manejo de las armas de fuego. El proceso judicial contra los padres de Kekmanović estaba previsto que comenzara el 29 de enero de 2024. El Tribunal Superior de Belgrado adoptó medidas estrictas, prohibiendo a la familia Kekmanović disponer de sus bienes. Esta medida tenía por objeto garantizar que la familia no pudiera eludir sus responsabilidades financieras ni las posibles reclamaciones de indemnización de las familias de las víctimas. La madre se enfrentó a un escrutinio adicional cuando fue detenida mientras intentaba salir del país con su hija, lo que levantó sospechas sobre sus intenciones y complicó aún más la narrativa legal. La respuesta nacional al tiroteo fue inmediata y polifacética. El presidente serbio, Aleksandar Vučić, se dirigió a la nación expresando sus condolencias y esbozando una serie de nuevas medidas destinadas a evitar tragedias de este tipo en el futuro.
El caso de la familia Kekmanovic atrajo la atención de los medios de comunicación, que siguieron de cerca cada acontecimiento. La detención del padre se prorrogó varias veces, la última el 28 de julio por 3 meses. Se encargó al Instituto de Medicina Forense de Belgrado que aportara conocimientos cruciales de balística, pero los retrasos en su informe obstaculizaron las posibles decisiones de inculpación. Mientras tanto, la madre estaba siendo investigada por negligencia infantil tras haber prestado testimonio sobre el comportamiento de su hijo antes del incidente, que describió como normal, salvo por cierta pereza. Otro tirador escolar que utilizó las armas de su padre para llevar a cabo el tiroteo es Charles Andrew Williams. Williams perpetró el tiroteo del Instituto Santana en 2001. La mañana del 5 de marzo de 2001, Charles Andrew Williams, de 15 años, entró en el Instituto Santana llevando el revólver Arminius de doble acción y calibre 22 de su padre, que había cogido del armario de armas cerrado de su apartamento. El revólver, un arma de 8 disparos del calibre 22, estaba cargado y listo para su uso. Andy ocultó el arma y se dirigió a la escuela, decidido a llevar a cabo su plan. Alrededor de las 9:20 de la mañana, Andy entró en un baño de chicos del Instituto Santana. Dentro, disparó mortalmente a un estudiante de primer año antes de salir del baño y disparar indiscriminadamente a otros estudiantes. Los testigos relataron que Andy salió repetidamente del baño, disparó y volvió a entrar. La escena se convirtió rápidamente en un caos, ya que los alumnos y los profesores se apresuraron a ponerse a salvo y el centro se cerró. Un profesor estudiante, Tim Estes, y el supervisor de seguridad del campus, Peter Ruiz, entraron en el cuarto de baño para investigar lo que Ruiz pensó que podría ser el sonido de petardos. Al entrar, Ruiz recibió un disparo de Andy en el hombro. Cuando Estes y Ruiz se dieron la vuelta para huir, Ruiz fue alcanzado en la espalda por 2 balas más, y Estes fue alcanzado en la espalda por una bala que le salió por el abdomen. 2 policías fuera de servicio que estaban de visita en el colegio fueron alertados del tiroteo, pero se encontraban en distintos extremos del campus. Uno de ellos se acercó al cuarto de baño y pidió refuerzos. Rápidamente llegaron más agentes, que vieron que un enjambre de estudiantes huía del edificio, lo que les dificultó la entrada. Los agentes que acudieron descubrieron a Andy en el baño junto con 2 víctimas heridas. Un agente relató que encontraron a Andy en proceso de recarga, con la recámara abierta y las balas introducidas en el arma. Andy se rindió tranquilamente, declarando: «Soy yo, soy el único». El procedimiento judicial del caso comenzó con una serie de vistas para determinar si Andy sería juzgado como menor o como adulto. Dada la gravedad del delito, se decidió juzgarlo como adulto. El 20 de junio de 2002, Andy se declaró culpable de todos los cargos que se le imputaban para evitar un juicio largo y emocionalmente agotador. Los cargos incluían 2 cargos de asesinato en primer grado, 13 cargos de intento de asesinato y múltiples cargos de agresión con arma mortal. Al declararse culpable, Andy esperaba mostrar remordimiento y potencialmente recibir una sentencia más indulgente. Sin embargo, el 15 de agosto de 2002, un juez de California condenó a Andy a entre 50 años y cadena perpetua. El juez le ordenó que cumpliera su condena en el programa de delincuentes juveniles del CCI de Tehachapi hasta que cumpliera 18 años, tras lo cual sería trasladado a una prisión de adultos. A Andy se le descontaron los 529 días que ya había cumplido en el centro de menores. Se le impuso una multa de $10,000 y se le ordenó pagar una indemnización al Fondo de Restitución de Víctimas. Durante la sentencia, Andy se disculpó y expresó su profundo remordimiento por sus actos, reconociendo el dolor y el sufrimiento que había causado. Teniendo en cuenta que todos los autores de los disparos recibieron duras condenas y pagaron el precio de sus actos de una forma u otra, cabe suponer que Colt correrá la misma suerte. Tras el tiroteo de la escuela de Apalachee, muchos opinan ahora que los padres de los autores de los tiroteos también deberían pagar por su participación en los crímenes de sus hijos. Echa un vistazo a cualquiera de nuestros otros vídeos haciendo clic en las tarjetas de tu pantalla.